porque uno puede ir viendo pistas, puede ir analizando algunas actitudes de los protagonistas, algunas cosas que suceden en la trama, para después descubrir cosas que al principio de la película estaban ocultas. Pero cuando hablamos de el misterio del reino de Dios, no estamos hablando de cosas oscuras o trágicas, sino que estamos hablando de algo que en algún momento, si bien estaba planificado por Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, han sido reveladas tiempo después. Y esto es lo que pasa con el reino de Dios. Esto lo vimos en la charla anterior, cuando vimos que el reino de Dios, a diferencia de lo que creían en el Antiguo Testamento, va a venir en etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo hoy, después de la venida de Jesús, la etapa actual, la sociedad actual. Luego va a venir el milenio, ese reinado de 1000 años que va a tener el Señor Jesús, y luego se va a completar 100% en la era venidera, cuando el gobierno de Dios, de paz, de justicia y de alegría eternas, se complete. Pero vamos a analizar hoy, brevemente, la profecía de Daniel, que es una profecía muy conocida y que tiene que ver con esto. Y está en Daniel capítulo 2, a partir del versículo 35. Acá vemos que Daniel se presenta delante del rey y el rey le cuenta un sueño que tuvo. El rey soñó que estaba delante de una estatua enorme. Dice la palabra que la cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, y la parte de los pies era de hierro y otra de barro. Y mientras el rey estaba mirando esta estatua, vio que desde la montaña venía una piedra rodando que nadie la había empujado, pero que golpea contra la piedra y la hace polvo. Es más, dice que luego viene el viento y no deja ningún rastro de ella. Sin embargo, la piedra que vino rodando desde la montaña se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. En los versículos 44 y 45, el mismo Daniel interpreta esta profecía, o esta visión, este sueño, y dice que cuando veíamos las etapas o las partes de esta estatua, lo que estábamos viendo eran reinos, algunos que ya habían pasado y otros que iban a venir y que iban a gobernar la tierra. Pero que esa gran piedra que golpeaba a todos los reinos y los hacía polvo, era ni más ni menos que el reino del Mesías, del enviado de Dios. Y lo dice claramente, dice, durante el gobierno de estos reyes, de los reyes que estaban mostrando la estatua, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso era lo que los profetas y la gente del Antiguo Testamento estaba esperando. Un Mesías que iba a establecer un reino, que iba a hacer justicia, que iba a sacar de plano a todos los enemigos y iba a comenzar un reino de paz, de justicia y de gozo. Esa es la visión que tenían tan incorporada la gente del Antiguo Testamento, que por eso Juan el Bautista, por ejemplo, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, dijo en algún momento, le manda a unos emisarios a preguntarle a Jesús, ¿vos sos el enviado de Dios o vamos a esperar a otro? A veces se interpreta esto como una falta de fe de parte de Juan el Bautista. Sin embargo, hay que comprender que él estaba como desorientado. Él veía a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. De hecho, toda la vida la dedicó a anunciarle a los demás y a señalarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no podía entender cómo el Mesías estaba parado en el medio de su tierra, donde los romanos dominaban, donde había injusticia, donde había traición, donde había mentira, y él no hacía justicia. No se separaba el bueno del malo, no se sacaba de plano a ese reino, a esos reinos que ya habían venido de antes y que estaban en contra de Dios. No se sacaba la idolatría, no se sacaba el paganismo, sino que él continuaba haciendo crecer su reino, pero de una manera solapada, de una manera aparentemente lenta. Y él eso no lo podía llegar a entender. Por eso es que él hace esa pregunta. El tema era que ahí justamente estaba el misterio. Nunca se había revelado
que antes que llegara ese punto en el cual Dios iba a hacer justicia, iba a separar los buenos de los malos, iban a haber varias etapas. ¿Y cómo el Señor comienza a enseñar a la gente ese misterio? ¿Cómo empieza a develar esos nuevos conceptos? Bueno, lo hace a través de las parábolas. Y está bueno que nosotros entendamos lo que el Señor quiso decir, porque entonces vamos a poder leer y entender las parábolas desde otra perspectiva. Así que vamos a hacer ahora un pequeño pantallazo, vuelo de pájaro, de las principales parábolas y de lo que el Señor quiso enseñar a través de ellas. Comencemos con la parábola del sembrador que está en Mateo capítulo 13. Ahí dice que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que sale a sembrar y tira semilla. Y alguna cae en el camino, otra en espinos, otra entre pedregales y otra termina en tierra fértil. Acá lo que nos está enseñando el Señor es que el reino de los cielos es una propuesta que el Señor da en este tiempo, que puede caer en corazones endurecidos, donde no quieren saber nada con eso de ser gobernados por el Señor, no quieren saber nada con esto de dedicar mi vida a darle gloria a Él y ser dirigidos por Él. También puede caer en corazones superficiales, como los de las piedras, que aparentemente en su primer momento aceptan este señorío de Cristo en sus vidas, pero después esto se va diluyendo hasta que desaparece. O también puede caer en corazones aturdidos, ¿no? Como fue entre los espinos, que entonces las cuestiones de la vida, los problemas, la ambición de querer tener más y todo ese tipo de cosas compiten con el señorío de Cristo y entonces ahogan esa semilla y hacen que no fructifique. Pero también va a estar aquella semilla que cae en terreno fértil, o sea, cae en aquellos corazones que aceptan vivir bajo el señorío de Cristo y entonces dice que eso va a dar mucho fruto. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña que el reino de Dios hoy puede ser rechazado. Es increíble, porque Dios, el Señor, es el Rey soberano sobre todos los reyes, es el Rey de reyes y el Señor de señores. Sin embargo, en esta etapa que estamos viviendo, puede ser rechazado. Por supuesto, también la parábola dice que los que lo reciben como esa tierra fértil van a dar muchísimo fruto, van a tener una vida plagada de bendiciones y van a ser los que, habiendo aceptado el señorío de Cristo hoy, vayan a disfrutar el 100% de las bendiciones del reino de Dios el día de mañana. Así que hoy es un reino que puede ser rechazado. Hoy podemos decirle no a que el Señor gobierne nuestras vidas, pero no va a ser siempre así. Porque Filipenses 2 dice claramente que Dios le dio al Señor un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doblen todas las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En algún momento, todos voluntariamente, o porque no queda otra más que rendirse ante la realidad de que Jesús era el Señor, nos arrodillaremos. Algunos lo haremos con amor, con un deseo de darle toda la gloria y voluntariamente, porque lo que vamos a hacer allá es lo que estamos haciendo acá, rendiéndonos ante su señorío. Continuamos con otra parábola, la parábola de la cizaña, que también está en Mateo capítulo 13. Ahí dice que el reino de los cielos es como un campo que está sembrado con trigo, pero que alguien de noche viene y siembra mala hierba o cizaña. Y entonces cuando se enteran los trabajadores le van a decir al dueño del campo, ¿qué hacemos? ¿Sacamos ahora la cizaña? Y él dice, no, ahora no, porque pueden, sacando una cosa, malograr la otra. Así que déjenlos hasta que crezcan. Y después ahí sí vamos a hacer la separación. Y ahí lo que nos está diciendo el Señor es que en este periodo del reino de Dios vamos a tener que convivir con la maldad. Es un reino, como vimos anteriormente, en donde reina o es el príncipe de este mundo Satanás. Es el periodo de tiempo en donde se le ha dado ese poder, donde se le ha dado esa autoridad delegada por Dios en sus soberanos planes.
Pero no siempre será así. En algún momento esto se va a cortar. Y entender esto nos hace bien, porque entonces podemos entender, o por lo menos saber, por qué hoy tenemos que convivir con el malvado. ¿Por qué hoy todavía hay genocidas, hay asesinos, hay maldad, hay crueldad, hay matanza de niños, prolifera la maldad y nosotros a veces decimos, pero ¿dónde está el Señor frente a todo esto? ¿Cómo es que no se moviliza para hacer algo, para detener esta maldad? Bueno, en sus planes, esta etapa del reino de Dios es una etapa en donde, si bien el Señor se va a manifestar en la vida de aquellos que reconocen su señorío, tenemos que ser conscientes de que la maldad va a reinar. Y la maldad va a convivir con nosotros como la cizaña convivía con el trigo. Hasta que llegue el día en donde eso definitivamente se va a separar. Vamos a otra parábola, vamos a la parábola de la mostaza. ¿Se acuerdan también en Mateo 13? La mostaza era proverbialmente la semilla más chiquitita. Sin embargo, crecía hasta ser un árbol grande donde hasta las aves y los animales buscaban cobijo. Y eso tiene que ver con que el reino de Dios parece hoy una cosa tan diminuta, ¿no? A veces podemos hasta menospreciarlo, porque pensamos, de frente a tanta maldad, frente al rumbo tan negro que está tomando el mundo, ¿qué significan unos cuantos cristianos que obedecen a Dios? Parecería que sería una gota dentro del mar, la nada. Sin embargo, el Señor dice, esto es pequeño ahora, pero no tengan en poco este comienzo tan pequeño. Esto va a crecer, es así. Lo mismo pasa con la parábola que sigue, que es la parábola de la levadura, el cual asimila el reino de Dios con un puñado de levadura que se mete adentro de la masa, de la harina. Casi es imperceptible. Una persona que pasa por ahí puede no darse cuenta que está esa levadura dentro de la harina. Sin embargo, es cuestión de esperar. Porque en algún momento esa masa va a cubrir todo el recipiente. De la misma manera, la gloria del Señor y su reinado sin fin van a cubrir no solamente este mundo, sino el universo completo. Porque el poder que tiene el Señor es cósmico. Abarca toda la inmensidad del universo, inclusive a nosotros. Por eso no tenemos que desfallecer ni menospreciar esto. El Señor Jesús está haciendo grandes avances en su reino, a pesar de que no salen los noticieros, a pesar de que no nos enteremos de muchas cosas. Pero el crecimiento del reino del Señor sigue avanzando. También tenemos las parábolas de la perla de gran precio y la del tesoro escondido, ¿se acuerdan? Tanto en un caso como en el otro, la persona encuentra un tesoro o encuentra la perla y va con alegría, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno o para comprar la perla. Ahí vemos que el Señor nos está hablando del valor inconmensurable, invaluable que tiene la salvación que nos ha dado y el hecho de pertenecer al reino de Dios. Si bien nosotros entramos al reino de Dios por la gracia del Señor, no tenemos que pagar nada, ni tenemos que hacer nada, no hay ningún mérito para poder pertenecer a ese reino. Sin embargo, dice la Biblia que hay una transacción para hacer, porque inclusive en Isaías dice que el Señor vengan y compren esa agua que les da, que la satisface, sin dinero y sin precio. O sea, algo tenemos que dar, como el que compró el campo o el que compró la perla. Tuvieron que dejar algo para obtener eso. Y eso ocurre después que el Señor hizo un cambio en nuestro corazón. A partir de esa entrada en el reino, nosotros vemos el amor, la grandiosidad de ese reino, la belleza de poder ser dirigidos por Dios. Y entonces somos capaces de dejar cualquier cosa porque nada se puede comparar con eso. Hay gente que me dice, es tan difícil obedecer a Dios. Inclusive he encontrado jóvenes cuando les hablamos de dejar que el Señor dirija nuestra vida, que se ponen reacios y dicen, no, yo soy joven, tengo toda la vida por delante, yo quiero manejar mi propia vida, no quiero que me la maneje otro.
Pero no se dan cuenta que en realidad, primero que nunca nosotros dejamos de manejar nuestra vida, porque cuando conocemos a Dios, justamente nos hacemos responsables, somos los que tomamos las riendas de nuestra vida, porque ahora tenemos la capacidad para poder tomar buenas decisiones. Ya no estamos atados como Adán y Eva a decidir siempre por el mal. Ahora podemos ver la realidad de las cosas y poder decidir bien. Pero siempre estar bajo el señorío de Cristo significa evaluar las alternativas y elegir como Dios elegiría. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Y realmente podemos decir que vivir bajo el señorío de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Por eso el salmista del Salmo 119, por ejemplo, dice que los mandamientos de Dios son como miel a mi boca, dulces. También dice 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 3, que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. El mismo Señor dice que mi yugo es ligero, es fácil mi yugo y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece a Dios, cuando uno se deja dirigir por el Señor, no es porque uno debe hacerlo, porque uno tiene que cumplir. Lo hace como una respuesta de amor ante tanto perdón y tanta misericordia de parte de Dios. Y aparte se da cuenta que no se puede vivir mejor, porque vivimos sin esa culpa de nuestro pecado, sin la mochila de la vergüenza. Podemos saber hacia dónde nos dirigimos. El Señor da nuevos propósitos a nuestra vida. Entonces, vivir de esa manera es vivir la verdadera vida. Por eso, cuando uno conoce el reino de Dios, es como cuando uno conoce dónde se encuentra un gran tesoro. Uno es capaz de dejar cualquier cosa para quedarse con él. Y después está la parábola de la red, que dice que el reino de los cielos es como un pescador que tira la red y que recoge un montón de pescados y después los lleva a la playa. Entonces después los clasifica. Y dice, y termina la parábola, que así va a ser. En algún momento los ángeles del Señor van a venir, van a buscar a todos y luego van a poner a los que hayan escogido a tener al Señor como su líder, como su gobernante, y a aquellos que no. Y dice que para ellos va a ser el lloro y el crujir de dientes. Lo que nos está diciendo es que eso que el Juan el Bautista esperaba, eso que está anunciado en la profecía de Daniel, no ocurrió con la venida de Jesús inmediatamente, como los antiguos lo esperaban. Pero sí va a ocurrir, sin duda. Y para concluir, vamos a ver la parábola del crecimiento de la semilla, la que está en Marcos capítulo 4. Ahí dice que el reino de los cielos es como un sembrador que siembra la semilla y después va a hacer otras cosas. Inclusive, aún mientras él duerme, la semilla sigue creciendo. ¿Y eso qué nos indica? ¿Qué nos enseña? Que el reino de los cielos es como esa semilla, que tiene todo ese potencial para dar vida. El sembrador lo único que tiene que hacer es ponerla en la tierra. Y no tiene que agregar más nada. La semilla se encarga porque toda la vida, todo el germen de vitalidad que necesita para formar una planta, la tiene en sí misma. Y dice claramente, es que la tierra produce por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan esa espiga. Cuando ya el grano está maduro, se lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y acá lo que el Señor nos está diciendo es que el reino de los cielos es como esa semilla. Tiene vida por sí mismo. No depende de nosotros ese crecimiento. No depende de que nosotros estemos más dedicados o menos dedicados a Dios, o que tengamos una buena época o estemos espiritualmente mejor. Acá el reino de los cielos va a crecer, se va a desarrollar y va a cumplir con estas etapas que ahora el Señor nos está revelando, porque Él es el que moviliza todo. Dependemos exclusivamente del poder del Señor. Entonces, si el Señor dice que esto va a ocurrir, no hay dudas que así será. Nuestra responsabilidad es hablarle a los demás de esto, de que el reino de Dios es el espacio en donde Él es rey, que primero tiene que empezar con nuestras vidas, que este reino que parece tan pequeño y tan reducido está creciendo y va a crecer hasta un punto en donde no va a haber
un pequeño lugarcito dentro de todo el universo que no conozca la gloria, la justicia, la paz y el gozo que Dios trae bajo su gobierno. Pero eso va a estar dedicado exclusivamente a aquellos que hoy hayamos aceptado ese gobierno de Dios en nuestras vidas. No basta con levantar las manos, no basta ir a los domingos a la iglesia, no basta con leer de tanto la Biblia o tener a Dios presente en nuestros pensamientos. El Señor quiere una demostración clara de que es Él el que dirige nuestras vidas. Él quiere tener una demostración clara que a través de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y nuestras acciones, nosotros hacemos y queremos hacer lo que Él dice. Por supuesto, en esta etapa del reino de Dios, también vamos a tener caídas. También va a haber momentos en donde no vamos a hacer lo que el Señor nos indica y nos vamos a seguir rigiendo por este espíritu de independencia que nos dejó nuestra antigua naturaleza. Pero la antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, ya ha sido renovado por Cristo, ya ha sido clavado en la cruz. Por lo tanto, podemos seguir eligiendo bien y marcar en nuestra vida una tendencia positiva hacia el gobierno de Dios. Por eso, el gobierno de Dios hoy puede ser rechazado, pero no siempre lo será. El gobierno de Dios es pequeño, es humilde, tiene un comienzo solapado, tranquilo, pero va a crecer. Y cuando se manifieste, va a ser glorioso. Y eso también va a tener serias consecuencias para aquellos que hoy no lo reconozcan, no lo acepten y no lo vivan. ¿Y esto por qué va a ocurrir? ¿Porque lo digo yo? ¿O porque los cristianos vamos a trabajar para que esto se produzca? No. Sencillamente va a ocurrir porque esto lo está movilizando Dios. Y Dios nunca, nunca se frustra en sus planes. Él lo que planea, lo hace. Porque definitivamente Él es Señor. Así que pensemos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el reino de Dios hoy? Y pongamos nuestra vida en sintonía con su señoría. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.